La propuesta del día de hoy en este recorrido es plantear un contexto normativo. Dentro de ese contexto normativo, voy a comenzar un poco de atrás hacia adelante. Cuando nosotros hablamos de protección de datos personales, estamos hablando de un derecho fundamental. Equipos, eh, uno desde las áreas jurídicas, desde las áreas de tecnología, hace varios años he tenido el gusto de trabajar también en el sector financiero, en el sector bursátil, y siempre encontrábamos ciertas áreas en donde había, y excusarán el uso de este término, un hambre por el dato personal, por el uso, que son equipos comerciales, son equipos de mercadeo, porque la finalidad de esos equipos claramente eh, está enmarcada dentro del concepto de compra-venta, de recursos, y habían otras áreas que tienen que gestionar esos datos personales desde otra óptica. Trabajar con equipos de tecnología, recuerda hace un poco más, me atrevo a decir, de casi 20 años en criptografía, donde claramente la seguridad era un imperativo, es un imperativo, porque el dato personal también hace parte, como los riesgos, de una operación transversal de todas nuestras organizaciones. Entiéndase, organizaciones, entidades públicas de naturaleza privada, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Y a la vez hay unos equipos jurídicos en donde también en ciertos casos somos un filtro, somos una barrera, porque estamos al frente de un derecho fundamental y los datos personales son parte de todas nuestras organizaciones. De ese recorrido normativo, de esa gran conclusión, derecho fundamental, vamos a hablar de ese principio de seguridad que todos los días en el caso colombiano, en el caso latinoamericano, vemos que está en riesgo, vemos que está en riesgo. Uno lo define desde la norma como las medidas técnicas, humanas y administrativas. Entonces, primera bandera que se levanta, los datos personales, la operación o el tratamiento con los datos personales debe ser un compromiso de todas las áreas, no solamente de los equipos de tecnología, no solamente de los equipos legales. Esto es de todas las áreas. ¿Por qué? Porque las implicaciones desde el ámbito reglamentario tienen unos efectos y unas consecuencias. Pero si yo comienzo una charla diciendo es un derecho fundamental, siempre apelo no solamente a ser parte de una organización como empleado, colaborador, trabajador, sino que apelo a los ciudadanos que hay en nosotros, a las personas que hacemos parte de un país que es Colombia, y esto es un derecho fundamental. Si nosotros estamos recibiendo de forma viral a través de grupos en aplicaciones de comunicación, etcétera, de imágenes, videos, etcétera. La gran pregunta es, ¿será que son datos personales? ¿Será que esa persona autorizó en algún momento? Entonces también hay una invitación no solamente de proteger esa información como parte de un, de una empresa, de una organización, de una entidad, sino proteger la información de terceros, como colombianos. Pasaremos de ese principio de seguridad al Registro Nacional de Base de Datos, RNBD. Eh, Equipos, en estos días hay un cumplimiento para que lo tengan presente. Hay un reporte de novedades los 15 primeros días hábiles del mes de agosto en cuanto a los reclamos. Directorio Público de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde hay unas obligaciones que habían que cumplir y estoy casi segura que muchos los han cumplido. Eh, Vamos a ahondar un poco estos temas, vamos a hablar de esas medidas de seguridad y del aspecto relacionado con el reporte de incidentes. ¿Qué pasa si el día de mañana hay una vulneración de esas bases de datos físicas o automatizadas? Esto aplica para los dos ámbitos, ese ámbito tangible de bases de datos. Para comenzar este contexto normativo, planteamos la Constitución del 91.
La semana pasada estuve en una conferencia en el sector salud. Tenemos que tener presente que antes de la Constitución del 91 nosotros no hablábamos del derecho fundamental de la protección de datos o esa de autodeterminación informática. No obstante, encontrábamos que sí había una serie de preocupaciones por parte del legislador colombiano. ¿Y por qué lo menciono? Porque justo la semana pasada en una conferencia del sector salud hablábamos de las historias clínicas. Las historias clínicas antes del 91 ya tenían una protección. Eh, si no estoy mal, la ley 23 de 1981 establecía que este tipo de documental tiene una reserva. Entonces, si lo vamos a alinear con los conceptos que nos trae la ley 1581 de 2012, estamos hablando de datos personales sensibles. Pero fue justo en la Constitución del 91 en donde ya encontramos una alusión específica de ese derecho fundamental. El artículo 15 nos plantea esa, ese control que tenemos nosotros, personas naturales, frente a nuestra información de carácter personal. Pero fue solamente hasta el 17 de octubre de 2012 en donde contemplamos una reglamentación específica estatutaria. ¿Por qué? Porque regula derechos fundamentales, en donde encontramos una serie de elementos que nos permite eh, aplicar garantías para protección de un derecho fundamental. Antes de esta ley estatutaria, ¿qué hacíamos? Nosotros tutelábamos, pero había por allá en el año 2008 una ley que pretendió reglamentar el habeas data, que creo que todos conocemos, que tiene que ver con el habeas data financiero, que es la ley 1266 de 2008, pero solamente aplica al habeas data financiero. ¿Por qué? Porque así lo estableció la Corte Constitucional. Tengamos presente que el habeas data financiero está relacionado con toda la información crediticia de servicios y que de forma más general la conocemos en los reportes en las centrales de riesgos. Por eso me atrevo a mencionar que casi todos lo conocemos, porque es ese comportamiento, esa capacidad de pago y de impago de obligaciones dinerarias. Esa es una norma especial. Esa es una norma especial, porque cuando vemos la ley 1581 que sí regula el régimen general de protección de datos personales, en el caso colombiano establece una serie de bases de datos exceptuadas y menciona las bases reguladas por la ley 1276 de 2008. ¿Por qué? Porque le aplica una norma de carácter especial. ¿Qué se aplica para todas las bases de datos exceptuadas? Los principios. Los principios. Encontramos principios como legalidad, libertad, transparencia, veracidad o calidad, que particularmente me parece complicadísimo en la práctica cuando uno conoce esas bases de datos que deben ser veraces, de calidad, no deben tener errores, no deben estar fraccionadas, etcétera, etcétera. Es complicado en la práctica, pero encontramos elementos como la confidencialidad, principio de confidencialidad, que aplica a todas las bases de datos, incluyendo las que están exceptuadas. Entonces, cuando uno está en esos procesos de consultoría, uno ve que el principio de confidencialidad menciona que todas las personas que estén involucradas en la operación de tratamiento con esos datos personales, salvo los públicos, deben guardar confidencialidad, inclusive después de finalizada la relación contractual. Entonces, en esos procesos de consultoría, uno de golpe se encuentra que los acuerdos de confidencialidad son más cortos en el tiempo, pero vean ese aspecto tan importante, y es que con datos personales no nos pone un límite temporal. Equipos que usan gran cantidad de datos personales de diferente naturaleza son los equipos de gestión humana, de recursos humanos. Esas historias laborales tienen gran conocimiento de las personas en sus diferentes eh, espectros, en sus diferentes ámbitos personales, no solamente profesionales. Entonces, encontramos un elemento fuerte, y es que en el caso colombiano desde el 2012 tenemos una regulación.
¿Por qué hablo de la sentencia C de nuestra Corte Constitucional 748 de 2011? Porque es necesario para las leyes estatutarias surtir un trámite de análisis de constitucionalidad. Equipos, si ustedes son oficiales de protección de datos, si ustedes son áreas de protección de datos, DPOs en otras organizaciones, delegados en otras latitudes, tengan presente esa sentencia. ¿Por qué? Porque es la sentencia que analiza todo el articulado de la Ley 1581 de 2011, de 2012, que es clave para saber cuál es la óptica de la Corte Constitucional. Ya posterior a eso, encontramos un decreto compilatorio. ¿Por qué? Porque este decreto lo que busca es compilar toda la normatividad de las diferentes reglamentaciones respecto a el sector que compete. En este caso estamos hablando del decreto 1074 de 2015 que traía decretos como el 1377, que fue de gran utilidad, el 886, entre otros. La circular Las circulares compiladas en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio son claves y de obligatorio cumplimiento por parte de todos nosotros. ¿Por qué? Primero, vamos a mencionar la máxima autoridad de protección de datos personales en Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Protección de Datos. De pronto me oirán mencionar la palabra SIC. Hago referencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, que a su vez emite una serie de guías, publicaciones que tienen como finalidad facilitar, ser herramientas para facilitar la aplicación de la normatividad en el caso colombiano. ¿Cuáles me parecen importantísimas, sin desmeritar las otras, sino por lo práctico de su uso? La guía para la implementación del principio de responsabilidad o accountability, ese principio que nos traemos por allá del derecho anglosajón, principio de los años 80 aproximadamente, en donde nosotros tenemos que tener políticas y procedimientos efectivos y eficientes, eficaces, para garantizar un derecho fundamental. Y aquí hay algo que les quiero mencionar. Equipos, cuando nosotros estamos en una investigación necesitamos prueba, necesitamos evidencia, evidencia desde aspectos técnicos, qué herramientas se han implementado, evidencias de carácter administrativo. ¿Será que se han realizado capacitaciones en materia de protección de datos y de seguridad de la información? ¿Dónde están documentados las políticas y los procedimientos? ¿Será que esas políticas o procedimientos manuales han sido socializados con nuestros equipos de trabajo? Entonces tengamos presentes esos elementos, guías para el sector educación, guías para entidades públicas. Se encontrarán también dentro de dentro de esta gran oferta que propone la Superintendencia de Industria y Comercio. Conceptos básicos que estoy segura que ya los tienen en este recorrido normativo. El titular es una persona natural, un dato personal es una información vinculada o vinculable a una persona natural, pero tenemos dentro de ese gran marco, esa categoría de datos personales, unas naturalezas o unas subcategorías. Encontramos ese dato público que es señalado per se por la ley o la constitución política. Ejemplo, todos los datos que están en el registro civil de nacimiento son datos personales públicos. Hace un poco más de 20 años mi tarjeta profesional menciona, este es un documento público, el estado civil es un documento público, pero salgo de esa esfera más pública y me voy acercando a una esfera más íntima, un espacio intangible que solamente me pertenece a mí. Entonces encontramos datos semiprivados que le puede interesar a un grupo o un sector de la economía. Ejemplo, el habeas data financiero, pero me acerco un poco más y encuentro unos datos personales que tienen una característica sensible, donde son definidos por la norma como aquellos datos muy ligados a la intimidad o que su uso indebido pueda generar discriminación. Y encontramos datos como los relativos a la salud, encontramos datos como la vida sexual, las creencias religiosas, ideológicas, pero también encontramos un tipo de dato que hemos eh, visto reiteradamente, en especial después de la pandemia que nos obligó a
moldear, modificar, transformarnos digitalmente. Y tiene que ver también con la biometría, ese a veces estudio del comportamiento, de elementos propios de las personas, la biometría eh, mm, física, la biometría dinámica, la biometría mixta, una que es estática, que puede ser mi huella dactilar, el iris. ¿Por qué? Porque mi voz, porque lo que ustedes ven en pantalla de mi imagen es información también. Entonces, hay unas ciertas reglas para poder tratar esos datos personales porque tienen una categoría especial. Dos figuras importantes, el responsable es el dueño de las bases de datos. Es el dueño de las bases de datos, quien define eh, esas finalidades, dónde va a estar almacenada esa base de datos. Y un encargado es un tercero equipo. El ejemplo más claro es yo soy una empresa, una entidad, contrato con un call center para que haga un proceso de actualización de la información. El encargado es un tercero, no es un empleado mío. Un empleado, colaborador, trabajador es parte del responsable. Tengan eso presente porque tenemos dos figuras más, la transmisión y la transferencia. Tratamiento es cualquier actividad con datos personales. Yo recolecto, almaceno, uso, comunico, suprimo los datos personales. Yo transmito la información cuando yo como responsable o encargado se la paso a otro encargado. Transmito y puedo transmitir a nivel nacional o internacional. Si es a nivel internacional, tengamos presente, ¿será que el cloud computing, la nube, es una transmisión? Sí, es una transmisión en el caso colombiano. ¿Por qué? Estoy pasando al tercero un almacenamiento a través de unos servidores y una serie de operaciones. Ah, pero Claudia, abogada, o como me dicen usualmente, profe, pero ¿cómo así? Ellos nunca van a conocer la información. Pero si pasa algo con la información, si tenemos un tipo de ataque, claramente nos tienen que notificar. ¿Por qué? Porque hay que gestionar un incidente. La transferencia es cuando se suministra esa perdón, se suministra esa información a otro responsable. ¿Dónde se ve eso? Usualmente en esas organizaciones o empresas que tienen una holding, una matriz, otra organización, ejemplo, fuera del país, que tiene la mayoría de la composición accionaria. Tengamos entonces presente estos elementos, es un derecho fundamental. Cualquier actividad con datos personales es una actividad reglada, está sometida a las reglas establecidas en el caso del régimen general de protección de datos, a la ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias. En el caso del habeas data financiero, a la ley 1266 de 2008 y normas reglamentarias. La máxima autoridad es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y frente al registro de las bases de datos, tengamos presente lo siguiente. El registro de bases de datos es obligatorio para aquellas organizaciones, sociedades, es decir, tienen ánimo de lucro o sin ánimo de lucro o entidades públicas. En el caso privado, el umbral son 100.000 VTs, sociedades, entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 VTs. En el caso de las entidades públicas, es indiferente sus activos totales. Todas debían, pasado, registrar sus bases de datos. Y aquí viene algo que se ve en la práctica. Equipos, el Registro Nacional de Base de Datos no era una actividad estática, no era yo tenía que registrar mis bases de datos hace tantos años. Es algo dinámico. ¿Por qué? Porque establece que las nuevas bases de datos diferentes a las registradas, ¿dónde lo he visto en la práctica? Reconocimiento facial. Nuevas bases de datos, hay que reportarlas dentro de los 2 meses siguientes a su creación. Entonces, la invitación oficiales de protección de datos o áreas es que tengan presente que efectivamente el registro es algo dinámico, no es solamente algo estático. Este año, la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de me atrevo a decir, de celebración del Día Internacional de la Protección de esos datos personales, porque hay que celebrar el reconocimiento al día de hoy de un derecho fundamental que nació primero ligado a la intimidad desde el 48, porque los datos personales que al día de hoy catalogamos como sensibles fueron usados para el Holocausto. Esto tiene esto tiene un elemento histórico muy importante
y no lo podemos desconocer. Por esa razón, sí menciono ese concepto celebración. Ese dato personal de cara a las investigaciones, análisis, a las actividades regulatorias de la SIC, nos presentan una serie de resultados este año, con corte a 2023, en donde ya vemos un promedio mensual de quejas en materia de protección de datos mensual de 3.346 quejas, de sanciones para ese año por valor de 5.000 millones de pesos. Encontramos órdenes administrativas alrededor de 2.508 órdenes administrativas. Pero lo que me parece curioso, es que desde el 2015 hasta el 2023 en materia de incidentes con bases de datos que contienen datos personales, solamente se han reportado 1.094. Y aquí yo dejo la inquietud de equipos, porque aquí hay equipos de tecnología, de ciberseguridad, jurídicos, etcétera, y es, ¿no será que diariamente nosotros abrimos un periódico y encontramos que, ejemplo, fue hackeada esta organización, fue craqueada esta base de datos, fueron publicados los datos personales, etcétera, etcétera? Esos son incidentes porque ya se materializó el riesgo. Para tener presente esto es de la Superintendencia de Industria y Comercio, iniciando por fraude externo, falla tecnológica, fraude interno, entre otros elementos, en donde mencionamos ese principio de seguridad, medidas técnicas, humanas y administrativas para proteger esa información. Cuando hablo de 1581 hablo de responsabilidad administrativa, no obstante lo anterior, también hay una responsabilidad penal que se incluyó en virtud de la modificación del Código Penal a través de la Ley 1273 de 2009. En Colombia tenemos un bien jurídico tutelado que se llama de la información y los datos personales. Este deber de protección de la información, de seguridad, compete tanto a los responsables como a los encargados de ese tratamiento. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claridad quiénes son nuestros encargados, a quienes les suministramos esas bases de datos para hacer una operación por cuenta de nosotros. Como les menciono, el Registro Nacional de Base de Datos es un directorio público a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando registrábamos esas bases de datos o cuando registramos en la actualidad, porque es dinámico, nos va a solicitar una serie de informaciones. Dentro de las medidas de seguridad nos va a solicitar si contamos con políticas, con documentos, con procedimientos, si contamos con herramientas para control, si contamos con herramientas para la gestión de los riesgos, cómo están nuestros acuerdos de confidencialidad, cómo están esas medidas en torno a la contratación de personal, qué tenemos para efectos de decir, estamos protegiendo esa información, tenemos políticas de respaldo, tenemos backups, cómo estamos en ese intercambio. Estos aspectos de las medidas de seguridad son claves en el momento que nosotros estamos registrando. ¿Por qué? Porque eso es un elemento que nos arroja un radicado y este radicado de equipos y esto que nosotros estamos diciendo ante la superintendencia va a ser tenido en cuenta en el momento que efectivamente inicie una investigación, si es del caso. Cómo estamos gestionando los incidentes y cómo son las auditorías internas en materia de seguridad de la información. Recuerdo hace muchos años unos equipos de calidad que mencionaban, lo que no se puede medir no puede mejorar. De cara a lo que es un incidente y su gestión, es una violación de esos códigos de seguridad, hay una pérdida, hay un robo, hay un acceso no autorizado o fraudulento. Ahora bien, si tenemos una base de datos con datos personales, así no estuviera registrada, equipos, todos los incidentes con datos personales deben ser registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Eso se hace en la práctica? La respuesta es no, ya lo vimos, 1.094 incidentes. ¿Cuándo debemos registrar? Dentro de los 15 días hábiles siguientes al conocimiento de ese incidente. ¿Y cómo se ve el registro? Perdón, ¿cómo se ve el registro? Dentro de la misma plataforma, nosotros podemos proceder a registrar los incidentes de seguridad, a lograr gestionar adecuadamente un incidente.
en donde requerimos también el apoyo no solamente de las áreas involucradas, sino también de aquellos encargados que de forma oportuna nos comuniquen que efectivamente se presentó. Y nos solicita cuántos titulares se pudieron ver afectados. Los titulares son las personas naturales. ¿Qué podría ser ese incidente? ¿Será que la característica de la información vinculada o afectada es confidencialidad, disponibilidad, integridad? ¿Y cuál podría ser esa causal? Ya vimos que pueden ser daños activos físicos, puede ser fraude interno, puede ser fraude externo, entre otros elementos. Es por esta razón y muy a favor de respetar los tiempos, que a continuación ya el ingeniero Andrés Felipe Castaño nos va a hablar desde otro enfoque. Entonces, muchísimas gracias